¿Cómo les va, chicos? Vamos a empezar con el primer video que propuse, que es la actividad genética, principalmente la historia de la genética. Vamos a recopilar y así damos hincapié a las leyes de Mendel. Principalmente vamos a partir de la genética, ¿sí? Vamos a empezar con la genética y su relación en la biología. La genética y su relación en la biología empieza principalmente por las bases genéticas. Hay bases genéticas y hay características que comparten diferentes organismos, ¿sí? Además, la genética, ¿sí? Los genes van a dar comandos para la formación de tejidos y órganos. Por eso la importancia de la genética y la biología. Además, va a permitir estudiar diferentes disciplinas que se relacionan con la biología, las cuales son la ecología y la taxonomía y el comportamiento animal. Cada vez se utilizan más mapeos genéticos para esto. Luego vamos a pasar a la genética y su evolución. ¿Por qué decimos que la genética se relaciona con la evolución? Nuestro planeta Tierra está conformado con un montón de formas y ambientes. Estos ambientes están habitados por diferentes organismos vivos, los cuales se adaptan y se amoldan al ambiente en el que se encuentra. Una de las principales características que van a tener todos los organismos con vida es su genoma. La composición del genoma va a ser de ADN o ARN. Además, la manera en que se codifica y se sintetiza este material genético es similar en todas las especies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay ciertos descubrimientos o aplicaciones que yo puedo dar en una especie que la puedo dar en otra especie. Además, tenemos la deriva genética. La deriva genética es la que origina la evolución. La deriva genética va a dar hincapié en cambios. Y en estos cambios los individuos van a producir una adaptación a estos cambios. Por eso decimos que la deriva genética, ¿sí? La deriva génica es la base de la evolución y de la vida tal y cual la conocemos hoy en día. Después vamos a tener diferentes tipos de genética. La de transmisión, molecular y población. Nosotros nos vamos a enmarcar principalmente en la de transmisión y molecular. ¿Por qué? Porque es lo que principalmente vamos a tratar de profundizar y que nos dé el tiempo. Si nos da más tiempo, vamos a ir a genética de población. La genética de transmisión va a ser los principios básicos de la herencia, cómo se transmiten los genes, dónde se encuentran estos genes en los cromosomas y la relación entre la herencia y los cromosomas, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a ver la genética de transmisión. Y luego tenemos la genética molecular, que se va a encargar principalmente de la composición química. En la composición química de los genes, transcripción, transducción y síntesis. ¿Sí? Nosotros hicimos un hincapié en la genética molecular, pero muy por arriba, ¿sí? Nos vamos a centrar en esas dos. Y después, por último, tenemos la genética de poblaciones, que va a estudiar una especie y cómo se relaciona en la población, su movimiento, sus cambios evolutivos en una población. Y luego vamos a tener los organismos genéticos modelos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esto? Cuando nosotros vamos a estudiar la genética, ¿sí? Para estudiar ahora la genética se utilizan organismos genéticos modelos. Es decir, que tienen que reunir ciertas características. Primero, tienen que ser viables económicamente, es decir, ser económicos. Tener un ciclo de vida corto, ¿sí? Ciclo reproductivo corto. Descendencia manejable, ¿sí? Y que se adapte nuevamente al laboratorio. Una vez que yo encuentro un organismo que reúne estas características, va a permitir que los avances genéticos sean más rápidos. ¿Cuáles son las especies que conocemos como organismos modelos? Son principalmente 6. Vamos a tener ratón de laboratorio, vamos a tener la mosca de fruta, vamos a tener la Escherichia coli, ¿sí? Vamos a tener un nemátodo, vamos a tener la familia, las semillas de la familia de mostaza, de la mostaza. Principalmente esos son los organismos los cuales nos vamos a basar para estudiarlos, ya que reúnen con estas requisitos, para poder avanzar rápidamente en la genética. El surgimiento de la herencia, ¿sí? Sin saber, la genética ha sido aplicada hace mucho tiempo. ¿Por quiénes? Por los agricultores. Hacían selección de semillas y selección de ganado, ¿sí? O animales domésticos. Hacían la selección del más apto. ¿Cómo surge la descendencia? ¿Cómo se transmiten los rasgos? Fueron grandes preguntas que se llevaron a cabo. Y nosotros nos vamos a basar en teorías que ya vimos a través de la línea del tiempo. Vamos a partir de la pangénesis. ¿Se acuerdan que la pangénesis postulaba
que todo el material genético, toda la información genética para su descendencia se encontraba en el semen del hombre, y que el hombre iba a tener diferentes partes iniciadores en su cuerpo que iban a migrar hacia el semen y iban a originar la descendencia. A esto revoca Aristóteles, ya que Aristóteles establece que muchas veces se producían cortes de diferentes miembros, ¿sí? Y sin embargo la descendencia volvía a la descendencia de un hombre con sus miembros cortados, tenía descendencia con todos los miembros. A esta teoría, ¿sí?, se la relacionó con los caracteres adquiridos. ¿Qué habla la teoría de caracteres adquiridos? Principalmente esta teoría basa en que, por ejemplo, si yo soy una gran cantante, mis hijos van a ser grandes cantantes. Entonces, todas las características que yo adquirí a lo largo de mi vida, las voy a heredar a mis hijos. Esto quedó descartado gracias a Weismann. ¿Qué propuso él? Él derrocó la teoría de caracteres adquiridos, cortándole la cola a ratones por 22 generaciones y descubriendo que los ratones seguían naciendo con cola, su descendencia. De esta manera se derrocó la teoría de caracteres adquiridos. Otra de las teorías que tuvo un gran empuje, ¿sí?, que se le notó muy importante, fue el preformacionismo, que establecía que teníamos un organismo, un ser humano en miniatura, ya formado, que podía estar tanto en el óvulo como en el espermatozoide, ya que se establecía que a veces los hijos se parecían o al padre o a la madre. ¿Cómo fuimos descartando el preformacionismo? Gracias a los botánicos que creaban plantas decoradoras, ornamentales. Ellos establecían que una vez que se mezclaba, no importaba si la gameta era masculina o femenina, la descendencia iba a tener ambos rasgos. Entonces ahí surgió la herencia mezcladora propuesta por Darwin. Darwin, que establecía que tanto el padre como la madre iba a dar el material genético, pero que se mezclaban y formaban una descendencia con un material genético totalmente diferente. Por ejemplo, como si fuera un color azul y amarillo, al mezclarlos se formaba el verde. Era inseparable, irrevocable. Esta teoría tuvo una gran vigencia, pero se empezó a dejar de lado. ¿Cuándo? Mendel, ¿sí? Mendel, al ver estos descubrimientos que se llevaron a cabo por los botánicos, empezó a hacer estudios en plantas. El Lapinus sativus, que es la planta de guisantes, de arvejas. Él empezó a hacer unos grandes aportes, los cuales vamos a profundizar ahora. Estos grandes aportes hicieron a Mendel el padre de la genética. Fue nombrado padre de la genética. Luego tenemos a Morgan. Morgan, él descubrió uno de los principios mutágenos, ¿sí? Descubrió una de las principales mutaciones en las moscas de fruta, lo cual lo vamos a estudiar, ¿sí?, pero lo vamos a ver ligado al sexo, ¿sí?, la herencia ligada al sexo, que lo vamos a ver más adelante y vamos a profundizar en estas temáticas más adelante. Hay temas que tenemos que tener bien en cuenta, que es los genes, los alelos. Recuerden que el gen expresa una característica, se encuentra en el cromosoma. Los alelos es una de cómo se pueden expresar. Por ejemplo, vamos a ser claros. Yo tengo un gen que codifica para un pelo, para el pelo. Y yo voy a tener alelos que van a codificar para diferente color de pelo. Yo tengo el gen para el pelo y alelos que codifican marrón, rubio, rojo. ¿Sí? Pueden ser esos, entonces decimos que el alelo es una de las representaciones del gen. Después hay que tener en cuenta que los fenotipos son los rasgos y que no se heredan directamente, sino que nosotros heredamos los genes y con el ambiente que nos rodea vamos a desarrollar fenotípicamente, ¿sí? No es lo mismo fenotipo que genotipo. Recuerden, fenotipos son rasgos, expresiones físicas, y los genotipos es nuestra genética, nuestros genes. Ahora vamos a profundizar también todo eso. En simples palabras, todo lo que abarcaba para la introducción a la genética era eso. Ahora nos vamos a enfocar en Mendel, quien fue el padre de la ciencia. Nos vemos en el próximo video.